Bueno, Buen punto, no, sí, buen punto. No, generalmente pasa lo que dice, hay muchas barreras que de pronto a la hora de desempeñar una función lo limitan a uno y no le permiten ejecutarla de la mejor manera. Porque pues está la sociedad y están las creencias religiosas. Pues, hay muchas cosas que influyen en eso. ahora que tocamos el tema religioso, pues da como el paso a la siguiente pregunta. ¿La religión sigue siendo impulsadora de la familia? Es decir, ¿la creencia te obliga a formar una familia, Omar? Pues yo realmente no practico ninguna religión. Creo a mi manera, mi forma de ver la creencia es de pronto diferente a los demás y no creo que tenga que estar regido por una religión para tener una familia. Porque muchas veces puede ser clasista, socialista. La religión lo puede impulsar a ser uno así, clasista, socialista, elitista, y pues, creo que no va con mi forma de vivir la vida. Creo que todos tenemos la oportunidad de conocer las personas sin necesidad que se escuden en una religión. Pues no creo que alguien tenga que poner la religión para demostrar qué persona es. Qué concepto tan maravilloso. Pero sí suele hacer eso como segmentar a las personas, es lo que suele hacer. Sí, es que muchas veces pasa uno y a la señora de la iglesia, ay, es que él es pecador porque no viene a la iglesia, porque se viste, porque tiene tatuajes, porque tiene un estilo de vida diferente, y pues no debería ser así. La religión no tiene pie para juzgar a las personas por su forma de vivir. Y en eso no estoy de acuerdo porque, como les digo, a veces la religión torna a las personas socialistas, clasistas, elitistas. Por eso no practico ninguna religión. ¿Qué están haciendo los que tienen en sus manos el poder de la religión? Los están perdiendo. Sí. O sea, Claro. Yo, digamos, desgraciadamente, dime, no, continúa. no, dale, dale, Jenny. Una vez le comentaba a alguien respecto al tema de, se supone que la religión es algo que te acerca a Dios, algo que te da paz, que te da así. O sea, lo que tú haces te está dando la tranquilidad de vivir, ¿sí? Se supone que es algo espiritual que ayuda a vivir a las personas, Correcto. pero no lo están usando de esa manera. Entonces, yo digo, si lo hace un hinduista, si lo hace una persona que cree en las vibras, y te quiero, me quiero. Jennifer, yo te voy a decir algo y lo pienso yo, ¿no? Si Dios te escucha en la iglesia, te puede escuchar en el patio de tu casa. O sea, No, pues digamos, va a ser el no, mismo de efecto, o pronto sea, no tienes que ir allá. no es una falla, no está la falla ahí, no está la falla en asistir a ciertas actividades. La falla está en cómo lo estás tomando para vivir. Sí, porque realmente si tú asistes a un lugar, si tú vas y es porque el grupo de personas con las que estás reunida creen en lo mismo, entonces hace que se genere alguna sociedad, ¿sí? Pero entonces, para bien, o sea, la idea cuál es, que sea para bien, cosa que lo que estamos diciendo, están segmentando, están alejando a las personas. O sea, es ahí la pregunta, ¿qué están haciendo? Si se supone que lo que deberían hacer no lo están haciendo. Y están haciendo negocio. Ok, Realmente sí, ok. tal cual. Ay, yo toda Pero, sentimental. Jennifer, tú sabes cómo soy yo soy muy cruel. Pero es que es verdad, o sea, tú Yo ves a casi una hablo persona, alienígena ahorita. tú ves a una persona que va todos los días y da el diezmo, y pues de pronto por su condición social, de pronto no tiene acceso a tener un carro, una moto, y en 10 años, tú lo ves, va al pastor y ya tiene 3 camionetas, 3 casas. O sea, no tiene sentido, o sea, y para mí no tiene sentido. Y lo que te decía, o sea, yo no necesito ir
estar frente a 20, 100 personas en una iglesia para que Dios me escuche. Yo puedo hablar con Él a mi manera. No necesito de la autorización del pastor o del predicador para que pueda tener acceso A tu a vida que Él me espiritual. escuche de pronto las clamancias que uno tiene o las peticiones que uno quiere hacer. Ok. Pablo. Me gusta mucho el pensamiento de Omar. Realmente Te vas a volver creyente, Pablo. no me voy a volver creyente. Gracias a Omar. De pronto, Omar me el volveré pastor. evangelizador. Me volveré pastor para conseguir lo que Omar me Por plantea. favor. En 3 años tener 3 casas, 2 carros, un avión, ¿por qué no? Sí. ¿En qué ámbito estoy muy de acuerdo con Omar? Es en eso. La religión, desgraciadamente, es una estructura que está diseñada para guiar, pero no para guiar el camino del bien común, sino para guiar el bien del sector, ¿sí? De lo que hablábamos, por ejemplo, en el capítulo de sistemas de creencias. Ellos miran su punto con respecto a su comunidad. Si les va bien a su comunidad, está muy bien. Si no, pues chao. Chao porque no nos sirve. Entonces ahí es donde yo entraría como una cuestión de que nosotros, desgraciadamente, todavía seguimos creyendo en una religión. Y aunque esa religión está basada en unos paradigmas, unas dinámicas, ellos lo siguen viviendo, ¿sí? A veces se salen del molde y ahí es donde comienzan a tildarlos de es que usted es un pecador, usted, bueno, todo eso. Y cuando nosotros hacemos el retroceso, como el análisis de por qué las personas se salen, es porque encuentran una falencia. Yo también creo que yo lo había dicho en algún momento. Esas falencias son las que a nosotros nos dicen si está bien o está mal. Ahora, ellos nos pueden decir, la familia es padre y madre, listo. Y es el estatuto de ellos de padre y madre. Aquí está uno y aquí está el otro, y ya. Pero entonces aquí entra la primera problemática. Entonces no puede haber madre y madre, o padre y padre. ¿Sí? Que eso es una de las dinámicas que ahorita tiene el problema de la religión. Familia, podemos decir que cualquier cosa es una familia. Yo tengo una familia con mis gatos. Yo tengo una familia muy bien compuesta. También no nos hace falta, como Entonces, la religión dice, porque cualquiera puede llegar y decirnos a ustedes les falta. claro, y es lo primero que llegan a hacer los de la religión. Decir, no, es que usted no hay padre, entonces está mal. No hay madre, entonces está mal. No tiene hijos, está mal. O si tiene muy poquitos hijos, está mal. Si tiene muchos, bueno, no, cuando son muchos sí sirve porque No, alimenta la también está religión. mal. No, para ellos les sirve porque si tú tienes 9 hijos a los cuales tienes que alimentar y solo te puedes dedicar a alimentarlos, pues ellos, una de dos, o van a seguir el ejemplo del papá y va a tener otra vez 9 hijos, o puede que tome un poquito de conciencia y diga, aquí me voy a chocar y aunque me vaya contra el mundo, voy contra corriente. Y ahí es donde dice, bueno, yo tengo 9 hijos también, listo, tengo 9 hijos, pero aún así, esos 9 hijos van a tener todos buena educación, todos van a tener, que eso es un ideal. Es que ahí es donde, perdón que te interrumpa, ahí es donde Tranquilo. piensa uno, digamos, en algunos aspectos de la vida de gente que no quiere tener hijos. Dices que yo sufrí mucho porque mi familia no tuvo de pronto muchas comodidades, pues yo por eso no pienso tener hijos. Es un pensamiento, diría yo, que asertivo en el mundo en que estamos, por la forma en que está compuesta la sociedad y cómo se está llevando la vida. Sí, es que es una realidad que a la final nosotros también debemos tomar la decisión, ¿sí?
Digamos, la decisión de porque yo no quiero tener un hijo es porque sé que conlleva una crianza de un niño, de una criatura. Y puede que yo tenga, alguna vez yo sé que hablando así de cosas varias con Jennifer me decía, pero ¿por qué no quiere tener un hijo? Y yo, pues yo puedo ser muy buen padre, porque yo tengo una concepción de la vida completamente diferente, una variación muy amplia con respecto a lo que estamos planteando, pero yo no sería capaz de decir, es que por mi hijo yo dejaría de, porque digamos, tengámoslo en cuenta, un hijo no es solo, ay, voy a tener un hijo y ya, un hijo conlleva una responsabilidad. Ahí va otro punto. Digamos, mucha gente dice, no, es que yo tengo mis hijos joven para disfrutarlos. Y otros se contradicen y dicen, yo no tengo hijos porque no puedo disfrutar de la vida. O sea, no voy a dejar de pronto de hacer muchas cosas por tener un hijo. O sea, hay Pues ahí muchos sí puntos ya, de vista. digamos, creo que es dependiendo de la manera de pensar de la gente, porque pues para algunos, bueno, vamos a hablar de buenos padres, ¿no? Porque no vamos a hablar de un adolescente que lógicamente no sabe ni lo que quiere y ahora es madre, ¿no? Sino vamos a hablar de gente adulta que decide tener hijos. Yo diría más o menos que es, perdón, se me fue el hilo. Ya, llegó el hilo. Para ellos, disfrutar es eso, es concebir, es dar vida, es todo eso, todo es viéndolo así. Mientras que para otros, disfrutar es viajar, es descansar, es rumbear, no sé, X, lo que sea. Ya siento que es como depende de la manera de pensar de la gente. Lo que para unos es disfrutar, para otros no lo es. ¿Me hago entender? Sí, Sí, claro. pero es que también entra la cuestión de, ahí entramos en una noción que a mí me da mucha risa, porque aunque es algo muy, muy fuerte, que no nos enseñan ni siquiera en el colegio, ni la familia, ni nadie puede enseñarnos eso, que es cuando, y yo he escuchado varias veces que dicen, es que quiero tener hijos para que en algún futuro alguien me cuide. ¿Puedo Que, decir que algo? sí, déjame terminar ya. Entonces es un pensamiento que a la final quiere conllevar obviamente a la protección propia, ¿sí? Es decir, pues obviamente uno cuando está anciano, pues ¿qué va a poder hacer? Pues no puede hacer nada. Y asimismo uno también puede llegar a pensar que cuando nosotros estamos generando ese pensamiento, nos está llevando a que la misma vida nos diga, bueno, sí, tenga hijos para que no esté solo, sabiendo que los hijos también van a tener su familia, los hijos también van a en algún punto a dejarse y etc, etc, etc. Entonces a la final uno termina quedándose solo creyendo que su hijo va a cuidarlo durante su vejez. Entonces, por eso digo, me parece algo chistoso porque es una ironía muy de la vida, o sea, es algo tan al azar, porque uno puede ser un muy buen padre, pero asimismo usted puede llegar a tener un hijo, una caca, o puede ser puede ser un padre de caca, y así puede usted también puede llegar a ser un hijo y ni siquiera tenerle rencor a sus padres. Entonces es una ironía de la vida muy, muy fuerte, y desgraciadamente es debido a los miedos que nos generan todo, la sociedad en general. Gracias. Sí, total. Bueno, yo hace un tiempo estaba pensando de que el hecho de tener hijos es algo, digamos, de lo que hablamos el capítulo anterior, algo muy egoísta, porque es que uno no lo analiza de una manera para el otro, sino siempre el significado de tener hijos es que yo quiero amar,
es que yo quiero dar, es que yo, o sea, de mí no se aleja el hecho de tener un hijo. O sea, uno nunca dice, no, es que yo quiero dar todo lo que yo tengo a una persona. Independientemente si esa persona va a quererlo a uno. O sea, uno nunca va pensando así por la vida. Quiero tener a alguien solo para que esa persona viva, crezca, sea esto y eso. No, uno lo haces por uno, porque ay, yo quiero amar, yo quiero cuidar, yo quiero tener, yo quiero dar. O sea, es totalmente una reacción egoísta el hecho de tener, de querer tener unos hijos. Y también piensa uno, y egoístamente piensa uno que de pronto los hijos pueden ser lo que uno nunca quiso, no pudo ser. También es muy egoísta. Pero es que ahí también entra la cuestión de, ¿cómo se dice eso? De qué tan traumado queda uno de la vida. Sí, por ejemplo, el hecho de que, voy a poner un ejemplo que pues no sé qué tan normal sea, que de pronto un padre quiera ver a sus hijos ser profesional porque no alcanzó. Por ejemplo, es una noción que puede llegar a suceder. De que o sea, los padres no alcanzaron, de pronto alcanzaron un cierto nivel educativo y de pronto quisieron más, pero como ellos no pudieron, dicen, no, pues entonces como no, yo no pude, que mi hijo lo haga, ¿sí? Y eso también viene siendo una cuestión muy egoísta con respecto a, usted sabe sabe qué quiere que su hijo, o sea, su hijo sí querrá ser un profesional o no querrá. Exacto. Entonces, desgraciadamente eso también nos entra en como en una estructura de que nosotros a veces, ay, eh, a veces también nosotros nos cegamos por el querer obtener algo. Y ese algo, no, aunque no es nuestro, termina siendo como el amor es que mi hijo se graduó, me siento orgulloso por mi hijo. Mi hijo tiene tal cosa, me siento orgulloso por mi hijo, sin saber si realmente de pronto es por la inculcación de cómo se hizo o solo son los traumas que uno tuvo. Eso es para analizarlo. Aquí simplemente estoy dando como la idea porque es algo que uno tiene que pensarlo. Y esa respuesta no se puede dar tan fácil. Pero es una realidad que sucede. Yo creería que, Sí. pues, sí, digamos, sí sería importante uno enfocar a sus hijos a la educación, ¿sí? Que se eduquen, que sean personas de bien y educadas, pero pues más allá de eso, no influir en lo que ellos quieran ser, sino la educación básica, por decir así, principios, valores. Pero pues ya digamos, el ser un profesional ya depende de cada quien. Porque hay muchas personas que de pronto los papás tienen la forma y el dinero y las mejores oportunidades pagando universidades y los hijos no quieren salir adelante. Otras personas no tienen los recursos, pero sí les interesa mucho estudiar, tener una carrera. Eso depende del contexto, sí, señor. Sí. Ahorita voy a parecer muy cristiana. Nah. Hay un, hay un versículo muy bonito en la Biblia que dice, instruye al niño en su camino. O sea, como yo, digamos, siempre lo analicé, que como padres debemos instruir, dar instrucciones, porque ni siquiera nos podemos meter en la vida de ellos, pero en el camino del niño. Entonces, uno tiene que entender cuál es el camino del niño. O sea, nosotros como seres humanos vamos dando como rasgos en la vida de lo que, de nuestros talentos, de lo que sabemos, ¿sí? Desde muy pequeños. Entonces, en ese proverbio lo que dice es como el consejo a los padres,
instruye al niño en el camino del niño, para que pues, que aun cuando sea viejo no se apartará de él. Porque, digamos, cuando uno no sabe, digamos, decía, uno puede meterse en una carrera porque, ay, no, mis padres me pagaron esta carrera, mis padres quieren que yo sea esto, lo otro. Y si realmente esa no es la carrera de uno, ¿qué va a hacer uno? Ir de camino en camino en la vida, cambiando todo el tiempo. Entonces, si el deber de uno es instruir desde pequeños a los niños para guiarlos realmente a donde ellos están diseñados a ser. No sé, por eso dije que iba a ser muy cristiana en este momento. No tanto por eso, creo que cara no es por eso. No, pero sí tiene algo de razón lo que dices, o sea, pero lo que te digo, o sea, es instruir, pero no interferir en lo que ellos quieran hacer. Ok, bueno, siguiente pregunta. Es que en estaba pasando mi hijo con... Hablando de instruir, él le gusta hacer... Yo siento que él va a ser como un ingeniero, no sé, le gusta construir cosas. Y cogió la ducha que tengo desbaratada por ahí y por allá se fue. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál crees que serían las bases claves que deben tener quienes deciden tener hijos? Bases claves. Interesante pregunta. Bueno, para mí las bases fundamentales, la buena educación desde la familia. O sea, que ustedes desde que tenga su niño pueda hablar con él de cosas sin tabú, porque es que ese es el problema, el tabú. O sea, obviamente yo no voy a ponerme a hablar con él de posiciones de pronto de Kama Sutra, obviamente no, o sea, pero sí uno puede comenzar a instruir con respecto a nociones básicas, ¿sí? Por ejemplo, preguntarle, digamos, eso es algo que creo que nunca se hace. Los padres generalmente, y me he dado cuenta, que nunca preguntan, solo ordenan. O sea, no vaya a tener hijos porque si no lo saco de la casa. No vaya a tener hijos después. Y esas son las nociones de enseñanza y de educación sexual que tienen los niños. En cambio, si usted le pregunta, papito, bueno, mamita, bueno, como ustedes traten a sus hijos, si ustedes lo hacen y con una pregunta, por ejemplo, ¿tú quieres hijos? Él te dirá, sí, no, quizás, tal vez. Y después, ¿por qué? Mire, algo que siempre me ha encantado de dictar clases es que uno puede generar muchas preguntas de una sola respuesta. Y en los niños, ellos son muy preguntones. No sé, ¿Omar tienes hijos? No. ¿No? No. Bueno, Jennifer me dará entonces la razón. Ellos preguntan por qué y antes de que usted responda ya tiene otra pregunta y tiene otra pregunta y así sucesivamente. Algo que ellos pierden y desgraciadamente es por cómo uno es como padre o como uno se ubica en la sociedad como el adulto, es que pierde la pregunta. O sea, en vez de que el niño le pregunte, ¿tú por qué no preguntas? Ahí es donde realmente está como la cuestión de qué es lo que tú vas a hacer como persona. ¿Qué estás ¿Por formando qué tú como cansará persona? tanto eso? Digamos, porque pues ¿Qué? yo entiendo a los padres que eso cansa, o sea, porque yo estaba ahí, pero esa pregunta era, cansa. Obviamente, digamos, en mi posición, yo lo que le he dicho es, en ciertas cosas, no sé, preguntémosle a Google. Y a veces nos quedamos sentados mirando, lo primero que preguntan es por qué el cielo es azul, por qué hace calor, por qué hace frío, sí, ese tipo de cosas. Y pues ya hemos resuelto la mayoría de cosas gracias al internet, pero igual
no deja de cansar esas cosas. Todavía, digamos, yo, pues, mis niños todavía preguntan, todavía dicen, porque pues yo no soy de los que los callo, sino, pero muy internamente sí lo sufro. Sí es como que, ay, no, no me pregunten. Pero obviamente, sí, total, o sea, los niños cambian, es por la respuesta que les dan los padres respecto a todas sus preguntas que tienen. Los míos todavía no se han cansado porque pues yo les sigo dando alguna respuesta que resuelva la pregunta. Pero porque a los papás les cansa tanto ese sirili. Pues lo mismo, porque yo pienso que no estamos diseñados para, como padres, educar, sino le delegamos esa función al colegio. Y algo que es muy importante en la vida es uno siempre preguntarse, porque es que a ti te pueden decir, no sé, escribe algo en el papel y rompe, pero no, pero ¿por qué lo va a romper? O sea, y desde ahí nace el criterio y la personalidad. O sea, ¿por qué tengo que romper algo que pronto usted me manda a hacer? No, deme una razón justa, justifíqueme esa razón de por qué debo hacerlo. O sea, no. Pero muchas veces lo hacemos sin preguntarle nada, sino escriba y rómpalo, y lo hacemos. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa noción del preguntar y de tener una justificación del por qué se hacen las cosas. Pues bueno, algo que yo creo que algo que comenzaré a instalar en mí es preguntar. A veces yo peco como docente, porque uno también lo hace, de que doy por sentado todo, ¿sí? Algo que me hace caer en cuenta, Jennifer, es que si los padres se cansan de responder preguntas, es porque muchas veces no les gusta pensar, ¿sí? Desgraciadamente uno como adulto tiene muchas responsabilidades, que el arriendo, que los servicios, que la comida, que sí, que hoy que voy a hacer de comida, que voy a hacer de almuerzo, que voy a... Pero ellos, los niños también van para ese punto. Ahora, si uno se pregunta mucho también es malo. O sea, sobrepensar también es demasiado malo. Hay que enseñar a la gente a pensar en el momento indicado. ¿Cómo se hace eso? Compartiendo con la gente. Por ejemplo, ¿por qué los niños? Voy a poner un ejemplo y ustedes me darán la respuesta. Hay una familia, padre y madre trabajan. Voy a ponerle el ejemplo ideal, donde padre y madre y dos hijos, y bueno. Padre y madre trabajan, los dos trabajan de 6 de la mañana a 5 de la tarde, llegan en la noche. Los hijos estuvieron en el colegio de 6 a 2 y duraron 2 horas solos. Bueno, 3 horas solas. Si el niño pregunta, ¿por qué creen que pregunta? Digamos, Omar, ¿por qué cree que pregunta un niño? Pues yo creo que en el transcurso del tiempo que pronto está solo, o en el transcurso del colegio, ve muchas cosas y de pronto no le quedan resueltas las dudas, sí. pues la pregunta es al padre, que es el que lo acompaña en ese momento de pronto. Y por Listo. de pronto la libertad de pronto de preguntarle a una persona conocida, con la confianza. Jennifer, ¿qué crees? Por básicamente lo que dijo Omar, digamos en el transcurso de su día ven cosas, escuchan cosas. Bueno, y la primera persona a las que ellos tienen el acceso de sentirse seguros de preguntar es a sus padres. Listo. Ahora, si los niños atacan con muchas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Porque qué creen necesitan que... cariño, necesitan a sus papás ahí, a que les dediquen algo de tiempo, ya que no estuvieron todo el día con ellos. Ok. ¿Y Omar? Pues
No sé, como por muchas veces, como dice Jenny, de pronto puede hacerse notar y que uno esté como más al pendiente de la situación que les pasa. Entonces ahí es donde yo les pregunto, ¿qué tan, o sea, qué tan malo es que un niño pregunte? No, no es malo. Para mí No no es es malo. malo. Y es que Malo. no hay pregunta mala. Listo. Lo malo Ahora, es no ¿y por qué encontrar la los respuesta. padres se cansan de responder? Bueno, yo no sé. Porque, no sé. Pues no me ha pasado porque no soy padre, pero pues de pronto el día a día lo agota uno y tiene otras preocupaciones, otros. De pronto deja de lado ciertas cosas y se va perdiendo No, esa conversación con los hay días hijos. muy agotados. Digamos, yo me he visto en el punto de decirles a ellos, o sea, así como muy cruel de pronto porque pues yo les digo, así es la vida que tenemos. O sea, pues ya no se puede hacer nada, esa es la vida que tenemos, ustedes solo me tienen a mí, yo estoy muy cansada, estoy muy estresada, me encantaría escucharlos, pero no puedo, necesito que se acuesten a dormir, necesito descansar. Ni siquiera es de ellos, aunque yo trato de hacerles como entender, no es de ustedes, sino es del día, es del transcurso. Ellos pues han entendido y han dicho ok, y se acuestan a dormir. Pero es difícil, o sea, el punto es decirles, porque pues uno comete el error de no sé, como papá, nomás se callan, no los quiero escuchar, a dormir. Entonces ellos no sé con qué ideas se van a acostar, con qué ideas siguen. Mis papás no me quieren, todos me odian, nadie me escucha. Entonces, pues, en la medida de lo posible, tratar de... Ellos entienden de la misma manera que uno. Obviamente, más hiperactivamente, porque ellos, por más que quieran hacer silencio, no pueden, pero entienden, de alguna manera entienden cuándo se puede hacer ciertas cosas y cuándo no. Ujú. Lo importante es sí o sí tratar de sacar el momento de resolver esas dudas y esas cosas que ellos quieren decir. Listo. Entonces ahí es donde a donde quería llegar, ¿sí? Los niños no preguntan porque sí, los niños tienen una razón de preguntar. Ahora, si nosotros como padres volteamos la torta, nosotros también podemos enseñarle a los muchachos a generar una crítica, ¿sí? Porque el niño pregunta porque primero quiere atención, ¿no? Lo que lo que han dicho es exactamente todo lo que ellos buscan. Pero también uno también puede generar en ellos una generalidad, un concepto, una visión de mundo, ¿sí? ¿Y cómo se genera? Preguntando. Nosotros perdimos, desgraciadamente, cuando crecemos, la pregunta. Y Sí, yo nunca también. nos, y nunca nos dijeron, persista preguntando. Simplemente, pues ya, usted se volvió grande, no pregunte y cumpla. Uno, digamos, de mis fallas en mi vida adulta, digamos, ya como estudiante, como pues como trabajadora, es que todo lo doy por hecho, pero siento que sí fue como que ya es un trauma, porque a mí me han dicho, Jennifer, si no sabe, pregunte, pero a mí me cuesta, o sea, ustedes no se imaginan lo que me cuesta a mí acercarme y preguntar una simple cosa, porque yo incluso me resuelven la pregunta cuando lo llego a hacer y yo me digo a mí misma, es que soy una tonta. Sí, yo misma me estoy como, de alguna manera, no sé si pasó mucho cuando yo era pequeña, no tengo ni idea, no recuerdo, pero yo misma no sé la respuesta, voy, la pregunto, me la dan y aún así me siento tonta por no saber las cosas y está súper mal. Lo que pasa es que ya en la parte adulta se evidencia que es un mal sistema de educación. Por lo mismo, porque es que los educadores, y con todo respeto, pues
o el sistema de educación no quiere generar gente emprendedora, sino obreros, que simplemente cumplen las órdenes y no rompan el esquema. Muy cierto. Tal cual. Todo lo que usted ha dicho es 100% real, 100% sociedad de pasta. Y eso es lo que tenemos, pues por lo menos les hago la invitación a que lo comiencen a romper. Jennifer, porque ya puede. Y Omar, si en algún momento desea tener hijos, ya sabe cómo puede comenzar a hacerlo. Sí, no, y no solamente con los hijos, digamos, valga la redundancia, yo en este momento soy encargado, tengo cierto personal a cargo, y ya son manes viejos trabajando en el área también. Yo les digo, hay que hacer esto y esto y esto. Listo. Cualquier duda que tenga me pregunta o me llama o le preguntamos al maestro, a la ingeniera. Pero no hagan las cosas por hacerlas porque se quedan mal. Si tienen una nueva pregunta, que yo no les voy a regañar, yo no les voy a pegar. Si sé la respuesta se las digo y si no la consulto en otro medio. Para eso está el acompañamiento que está el maestro, la ingeniera, el ingeniero, los residentes. O sea, hay mucho conocimiento en el área como para no hacer una pregunta y hacer una embarrada. Entonces no solamente es en la vida personal con la familia ni los hijos, sino en el ámbito laboral también. También se puede ir rompiendo esos esquemas. Completamente de acuerdo. Jenny. Bueno, yo ya les voy con la siguiente pregunta. En este tiempo la sociedad es más o menos consciente respecto a la toma de decisión sobre tener hijos. Pues yo creería que se ha venido enfrentando un cambio frente al tema y ha bajado el índice y creo que es un poco más consciente. Pienso yo, ¿no? Que es un poco más consciente. Sí, pero no. O sea, alcanza como digamos, en lo que yo he visto, muchos dicen, sí, no quiero hijos. Digamos, yo trabajo con adolescentes y lo primero que dicen, no, yo no quiero hijos. El problema está en que ellos no saben cómo vivir eso, ¿sí? Entonces, están en plena vivencia de hormonas, todos vivimos, o sea, todos, Jennifer, Omar, yo, todos vivimos esa época de hormonas donde no nos importaba que solo queríamos, teníamos literalmente una sopa en la cabeza de solo hormonas. Y solo queríamos y queríamos y queríamos, y desgraciadamente ellos todavía viven eso. Entonces, aunque ellos digan, no, yo no quiero, no saben cómo prevenirlo, ¿sí? Porque no entienden, por ejemplo, los métodos de planificación, no saben cómo usar un condón, no saben todo lo que uno tiene que saber para llegar a tomar una decisión de no quiero tener hijos, o sí quiero tener hijos, o llego porque sí, ¿sí? Esas son las decisiones de ellos. Pero primero, ellos no saben qué es eso, por ende, pues no puedo decir, ay, no, sí se ha tomado conciencia, claro que se ha tomado conciencia, pero es increíble, hace falta. Es increíble que llegar y decir, es que la gente no sabe. De verdad es increíble, porque pues las formas están. Pero obviamente yo puedo llegar y decir, la gente no sabe, porque ya sabe uno que la gente no sabe. Aun por más increíble que sea, por más que uno diga, no admito que la gente no sepa cómo cuidarse, pero pasa. Eso me Entonces, hay muchos medios y muchas entidades, porque hay entidades que promueven el cuidado sexual, pero pues no, mucha gente no tiene el conocimiento, piensan que el acceso es un poco complejo, pero no investigan. Y a base de eso, pues te presentan muchos embarazos no deseados, enfermedades, cosas relativas con el tema sexual. Porque no utilizamos las herramientas que nos brindan. ¿Creen que hay algo que impida eso?
el mismo tabú de la gente, porque es que si tú tienes una hija, no sé, tú tienes cierta edad y tienes una hija de 15, 16 años y te dice, mamá, voy a planificar. Enseguida se gana su garrotera porque ya la mamá piensa que es que va a planificar para irse a acostar con con todas las personas que quiera. Y está mal el pensamiento de la mamá, porque pues es una planificación, no necesariamente tiene que ser para acostarse con cualquier persona, sino para tener el cuidado de pronto de un embarazo no deseado. Es puro tabú. Sí, concuerdo con Omar. Puro tabú. Todo es increíble. Ok. Entonces, la respuesta quedó en sí y no. Somos conscientes, pero no somos conscientes. Somos conscientes, pero el problema está en la sociedad que sigue con tabús. Entonces, sí, no. Yo creo que esa conciencia depende más de que se enfocara en el sector de la educación sexual. Ahí llegaríamos a una verdadera conciencia de, no solamente de un embarazo, sino de una enfermedad, de un riesgo por, por temas sexuales. Porque es que al tener relaciones sexuales no solamente estás expuesto a un embarazo, estás expuesto a enfermedades. Y mucha gente no tiene ese conocimiento. O sí tiene el conocimiento, pero no se instruye. Cree que no le va a pasar, que cree que es de acero. Sí, es que ese es Y el el problema. que más dice, no, a mí no me pasa, ese es el que más rápido le pasa. Sea un embarazo, una enfermedad. Sí, es que es así, literal. Voy a colocar una anécdota muy chistosa. Cuando yo estaba en el colegio, hace tiempísimo, mis compañeros muchos decían, no, yo no quiero hijos. Y literalmente al momento cuando comenzó todo, ellos terminaron siendo los que fueron los que, ay, se me fue, fueron los que terminaron primero teniendo hijos, ¿sí? Entonces es una noción de que nosotros como, obviamente por la poca eh, educación, decimos, no quiero, pero pues al no saber cómo ayudar eso, pues obviamente son los primeros que así digan, no quiero. Pues sí, pero es que hay una cosa, digamos que es no solo decir no quiero, pero si yo digo no quiero, pues yo estoy en el deber de instruirme y evaluar las formas para no acceder a lo que no quiero, pero pues no pasa. Simplemente estamos parados en no quiero, pero no tenemos el criterio de decir no quiero por esto y esto y esto, sino simplemente a veces decimos no quiero por decirlo. Pero entonces ahí también entra la cuestión de la familia, ¿sí? Porque digamos, ¿de dónde viene esa información? O sea, por ejemplo, mira, una cuestión que yo digo que es, pues no sé, es un poco como informal, pero que uno no puede hablar, por ejemplo, de cómo fue concebido un hijo. Ah, yo alguna vez me hice la pregunta, y la he hecho a varias personas, donde yo digo, ¿qué es más doloroso? Que a uno le digan que fue hecho por una noche de sexo o que fue planificado. ¿Qué es más fuerte? Interesante. ¿Sí? Porque eso es la final. O sea, cuando tú le preguntas, y es que mire, esa es la pregunta que ningún padre responde. Padre, papi, ¿cómo fue que yo nací? ¿O por qué nací yo? Lo que hacen los papás, Y va a ir la respuesta. te va a ir la respuesta. O el botón le dice, no, es que usted fue un accidente. Entonces, por eso yo ya alguna vez me pregunté, dije, venga, ¿qué tan fuerte es que uno le diga, no es que esto fue un accidente, fue una noche de tragos? O no, realmente, Y se afecta. y se afecta, ¿no?
uno se pone a pensar en eso. O sea, yo creo que yo he pensado muchas cosas que nunca he dicho, pero es una cosa que uno dice, uy, o sea, es un contexto fuerte, es un contexto donde uno dice, uy, ¿cómo así? Pues Por no eso es digo, que yo no creo, no tengo mucho conocimiento, pero mi forma de pensar de pronto, de ver la situación y la sociedad, pues yo creería que por ahí un 80% de los embarazos son no deseados, son por accidente. Un 20% son consensados. Y eso, creo que estoy dando una cifra muy alta, pero sí, yo creo también que es como un mi poquito forma alta de ver, el planificado. el planificado. Pero digamos que un 20%. Sí, pongámoslo. De buena Pero gente. sí, hay como por darle el beneficio de la duda a la sociedad. Por no hablar tan mal de la sociedad. Sí, digamos. No Pero hablar tan mal entonces, de nuestros padres, porque yo creo que estamos en el 80%. sí, o sea, sí, tal cual. Yo no. Ah. Aunque no creas, yo sí conozco gente que fue planificada y dijeron, yo quiero tener a mi hijo. Pero no todos. ¿Sí? Entonces como que uno dice, bueno, sí, ahí entra una noción fuerte y estructural donde uno dice, venga, hay algo raro ahí hay un problema.